esta es realmente una bocanada de aire fresco que recibe el país. O sea, ¿cómo es posible que tú quieras invertir, ganarte las obras del país, venderle al país, pero entonces no mantienes al país en una medida discriminatoria, sobre todo Francia? Entonces yo creo que este paso es un paso importante que se da y ojalá pues nosotros mantengamos esta senda esa gente tiene que reconocer, se equivocó y tiene que hacer mea culpa, tiene que hacer catarsis. Si su protesta es realmente correcta, puedo aceptarla. ¿Por qué no protestaron por la contaminación del río Estibaná o el río La Villa? ¿Por qué no han protestado por la cantidad de edificios que echan porquerías en el río Matanillo? Don Gerardo Berroa Aló, periodista, escritor, hombre preocupado por el devenir del país, pero que yo espero que le hagan caso, hombre. Tú un hombre sabio. ¿Cómo estás, Gerardo? Buenos días, don Guillermo. Buenos días a todos los oyentes de Radio Ancón, hombre. Muy satisfecho porque Panamá, pues, finalmente logra salir de la lista Hombre, discriminatoria de la Unión Europea. tú eres un hombre informado, porque yo te iba a desayunar la noticia, pero ya veo que la tienes. Sí, 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 ¿Qué de verdad significa que, eso? ¿Qué significa eso? hombre, esto significa que Panamá, pues, podrá hacer transacciones comerciales, pero sobre todo, pues, los empresarios europeos, la inversión extranjera, especialmente de Europa, puede hacerlo sin ningún riesgo. O sea, Panamá es considerado pues un lugar apto para invertir y no considerado pues un país donde se emigran las inversiones para lavar dinero o para evadir impuestos o cualquier otra situación económica de esta que hacen los bribones. No, eso abre un poco de puertas. El presidente Mulino ha estado reuniéndose en España, en Portugal y en Francia con empresarios ya en los últimos meses. Así que algo se debe mover. Yo tengo entendido que hay gente que quiere participar en algunas obras que están por arrancar y eso le daría pie, ¿no? Porque no solamente es construir la obra, sino las economías circulares que se generan alrededor de ellas, ¿no? Como la del tren, como la de algunos puertos que hay que construir. Tengo entendido que ya hay una decisión tomada con respecto a dos de los puertos que estaban pendientes tanto en el Pacífico como en el Atlántico. Se despeja el panorama, Gerardo. Sí, sí, se está despejando el panorama y yo creo que para bien del país. Primero, pues, este es realmente una bocanada de aire fresco que recibe el país. Estábamos pensando, porque nosotros incluso publicamos una información que venía de allá del Parlamento Europeo, en donde la posibilidad de que Panamá saliera de la lista discriminatoria eran bajas y afortunadamente ese pitazo quizás activó las acciones de la Cancillería y la diplomacia panameña en presionar a los países europeos. De hecho, yo sugería la medida de retorsión, es que ahí no cabía más nada. O sea, ¿cómo es posible que tú quieras invertir, ganarte las obras del país, venderle al país, pero entonces no mantienes al país en una medida discriminatoria, sobre todo Francia? Entonces yo creo que este paso es un paso importante que se da y ojalá pues nosotros mantengamos esta senda de bienestar en el sentido de que las relaciones internacionales vuelvan a ser importantes en este país, que realmente se habían descuidado en los últimos años. Bueno, muy poca gente lo sabe, pero todo este revolú de toda esta gente que anda pidiendo la reforma de la seguridad social, a la reforma del proyecto reformado de la seguridad social, eh, saben bien lo que te voy a decir, que las calificadoras de riesgo ponían, entre otras condiciones, una de las principales, la reforma de la seguridad social y que le diera tiempo al país a ajustarse un poco en esa materia, salir del umbral de la crisis. Y yo tengo información bastante cercana de la toma de decisiones con eso, que las calificadoras pusieron ganchito y dice, ¿sabe qué? Bien,
nos parece bien esta ley y estamos bien. O sea que el riesgo de que las calificadoras más adelante nos quiten, las que quedaron, pues, nos quiten el grado de inversión es bajo, pero también es bajo que la que nos la quitó nos la devuelva, porque ellos están esperando, y te lo digo ya también con conocimiento de causa, porque he hablado con las dos partes, lo de la mina. Me están esperando lo de la mina y Yo están creo que muy aquí interesados. hay un grupo, o sea, a ver, las personas cuando se equivocan. Uno hierra o uno triunfa. Y en el caso de las personas que promovieron el cierre de la mina sobre pretexto de un daño ambiental enorme, que no voy a negar que se da, porque se da en una construcción. Usted Es tiene que tumbar un árbol, usted una tiene que hacer afectación esto. ambiental como la del canal. Pero no podemos seguir bajo ese esquema. Y eso fue como una moda, o sea, una moda que empezó a levantarse promovida internacionalmente, porque fíjese lo que ocurrió con Greta Thunberg cuando fue con el último barco que iban a llegar supuestamente con una ayuda a Gaza y al final todo fue un fracaso. El otro grupo que se fue de que ayudar a los palestinos que llegaron a Egipto y los apalearon. O sea, yo creo Y, que la gente está viviendo un romanticismo que no puede ser. Yo creo que, hombre, para poder comer eh, alimentos que no sean carnes, usted va a tener que comer planta. Pero si la planta también hay que matarla pues, para poder comérsela. O sea, el que come animales tiene que matar al animal para poder comérselo. Y el que come planta tiene que matar a la planta para poder comérselo. O sea, es decir, es el ciclo de la vida. Entonces, justificar cosas que no tienen, mientras están llenos de aretes y de collares. collares y piercing y toda la Sí, cuestión de digo, metal, es que empiezas a criticar una ser, actividad que genera miles y miles y miles de dólares para el país. ser pontífice desde Miami, desde Nueva York, lleno de collares, de joyas, y decir que la minería es mala y que la contaminación en un lugar que nadie lo ve y que no está cerca de la gente que está ahí, es fácil. Lo difícil es hablar con ellos y darle una opción. Hay mucha gente que está molesta por los comentarios en redes sociales de la feria que hizo el alcalde. Dejen de ver redes sociales, que esa no es la gente real. O sea, lo que Eso quiero está muy decir, manipulado. Guillermo, es que hay cuestiones en donde la gente se equivoca. Sí. Y en este caso, se equivocó el grupo que promovía el cierre de la mina. Ellos tienen que cargar con la debacle económica que causaron al país con el cierre de la mina, incluyendo los magistrados de la Corte Suprema Así de es. Justicia, Así es. porque ellos fallaron, hicieron un fallo en donde encontraron supuestamente 25 violaciones, pero también podían no encontrarlas, es decir, como sus fallos son definitivos, no hay nadie que refute la cuestión. Entonces, ellos cayeron presa de la presión de un grupo de romanticistas que en realidad nos llevó a una canallada, nos llevó a estrellarnos económicamente. Entonces, esa gente tiene que reconocer que se equivocó y tiene que hacer mea culpa, tiene que hacer catarsis. Si su protesta es realmente correcta, yo puedo aceptarla. ¿Por qué no protestaron por la contaminación del río Estibaná o el río La Villa? ¿Por qué no han protestado por la cantidad de edificios que echan porquerías en el río Matanillo y que ahora el Oye, Estado es el que tiene que estar? la deforestación diaria del Darién, diaria, las tucas, Nada. los migrantes, ¿cómo ha quedado eso? Nada, nadie dice nada, o sea, no pasa nada. No, era la mina ha sido... no nos vayamos tan lejos. Mira cómo está el manglar de aquí de el frente de la ciudad. Observa ese manglar, son metros. A mí me lo han contado gente que sabe de esto, ¿ah? Verdaderos ambientalistas. Me lo han dicho, Guillermo, esos son metros hacia abajo de basura. Eso no es fácil. Entonces, lo otro es el tema de los educadores. Los educadores se equivocaron, llevaron a los estudiantes a un matadero. O sea, tú no tienes razón ahora de estar. Ahora no saben qué hacer. Se equivocaron, exacto. Entonces, yo espero que los diputados en la Asamblea no vayan a hacer eh, este,
solamente por ganar crédito, porque en realidad yo creo que eso no le va a ganar crédito. La sociedad está harta de esas huelgas, de esos cierres. Yo creo que ellos están ganando tiempo y la verdad es que ellos saben bien que lo de los educadores ellos no tienen ninguna forma de solucionarlo porque se equivocaron. La dirigencia educativa tiene que reconocer, primero, que se equivocó. Segundo, su responsabilidad. Y tercero, dimitir. Pero es que el problema es que como pase lo primero, tiene que hacer lo segundo y lo tercero. Y no lo quieren hacer, porque se quieren enquistar en las dirigencias. Y ese es el problema. El verdadero problema es este que te acabo de contar. No es que ellos necesitan un finiquito, no. Si ya la mayoría regresó a dar clases, pero son gente radicalizada. Mira ayer en Bocas del Toro, padres de familia cerrando vamos a ver si es verdad que son padres de familia los que pusieron cadenas en algunos colegios para que no dieran clases. Sí, entonces, como que si el daño que le están haciendo a Mulino, pues. Sí. Y a Mulino presidente. Ahí el que perjudicó son sus propios hijos. Sí. ¿Me entiendes? ¿Qué lógica tiene? O sea, te das cuenta de que es gente desesperada, que ya vio que a los otros les fue mal y que sabe que les va a ir mal. Entonces, pero sí, yo creo que, don Guillermo, yo creo que todo esto que ha pasado, que sirva al país para tomar correctivos importantes. Uno, hombre, el Estado no puede abandonar todas estas zonas apartadas en las que hemos visto, que realmente hay un abandono nacional de estas áreas. Eso no puede ser. Segundo, que el Estado debe, o sea, nosotros tenemos que empezar a elegir figuras que sean realmente preponderantes, personas que piensen en el país y no estén con la rebusca. ¿Por qué? Porque pasa lo que ha pasado con el tema de las listas. Tercero, tenemos que empezar a darle cabida a voces que sí lleven hacia el desarrollo, no personas que nos digan que tenemos que ir hacia lo que es el modelo económico de Cuba o de Venezuela. O sea, esto no es posible y no podemos seguir con este tipo de acciones y de secuestro a la educación nacional. Fíjate que yo siempre he pensado, igual que tú tienes la cruzada del cambio político, de nuestra configuración política en la representación, yo siempre he pensado que el país necesita una estrategia de polos de desarrollo. O sea, nosotros necesitamos algún tipo de proyecto o de proyectos por provincia que se conviertan en grandes generadores y que creen círculos económicos alrededor. Es el caso, por ejemplo, tú sabes que me encontré, no sé si te pasó, sabes que el WhatsApp tiene inteligencia artificial. Sí. Bueno, yo no lo sabía. El domingo, revisando finalmente mi WhatsApp, me encontré con eso y me comencé a preguntarle cosas y fue bastante interesante. Y le pregunté cuáles eran las áreas donde más habían turistas no, extranjeros viviendo. Y claramente me dio 4. Tierras Altas, Boquete, el Valle, Coronado y Pedací. Yo te voy a hacer la pregunta, Gerardo. ¿En esas 4 áreas tenemos alcantarillado y acueducto? No. No, definitivamente que no. No. Entonces, si no tenemos ni siquiera alcantarillado y acueducto, ¿tú me puedes explicar cómo vamos a desarrollar la industria turística en este país? Si ni siquiera los servicios básicos están listos. Entonces, esas son cosas que hay que revisar, sentarse. Y no es hacer paquidérmicas entes del Estado, ministerios y cosas. No. Decidir. Él sabe que la prioridad son estos 4 distritos. Vamos a entrar y vamos a prepararlos para esto, porque queremos desarrollarlo en esto. El otro día, yo creo que te lo conté la vez pasada, que Stanley Hecadon hablaba de un proyecto, de un estudio de Cerro Colorado. Vamos a actualizar ese proyecto. ¿Tuviste el precio del cobre ayer? ¿Cómo se disparó? 5 y pico, 6 dólares casi. ¿Tuviste cómo se disparó? Y es que, Sí. no, y la curva, desde que cerraron la de aquí, comenzó una curva ascendente que no ha bajado. Entonces, ¿qué estamos esperando? Y así hay montones de temas. Resucitar Puerto Armuelle, Gerardo. Construir finalmente el puerto de Aguadulce, pero no un muelle, un buen puerto.
Que eso es un plan que venía del gobierno pasado, retomarlo. Yo creo que la cosa, don Guillermo, hay que hacerla pensando en grande y pensando no Así es. solamente en elefante blanco, sino pensando en una logística real. Es decir, de nada nos sirve a nosotros tener un tren que venga de la frontera de Costa Rica hasta la ciudad de Panamá si los ticos, por ejemplo, no se conectan a la parte logística. Es decir, nosotros podemos agarrar la carga que llega desde la frontera y montarla allí en el tren y eso nos da un empuje importante para el pago de esta obra. Pero también nosotros tenemos que conectar ese tren hasta Antioquia, en Colombia. Sí. O sea, de nada sirve nosotros tener el tapón del Darién eh, manteniendo esto así, sobre pretexto de una fiebre aftosa que ya pasó, sobre pretexto de que vamos a parar la migración cuando ya pasó, cuando nosotros tenemos que desarrollar económicamente el área de Darién para que los narcotraficantes, los bandoleros, las personas que le importa un comino, la ley y el orden, se establezcan en estos lugares. O sea, nosotros tenemos que empezar en grande, pensar en ese sentido. Entonces, yo creo que aquí el desarrollo del puerto de Agua Dulce, como usted dice, me parece que es sumamente importante, y el puerto de Barú también es sumamente importante. Hombre, ¿por qué los barcos que vienen cargados de combustible, en lugar de estar nosotros fletando las mulas, los camiones cisternas desde Colón y viajando en todo eso, con el peligro que eso representa en las calles, no llega directamente a Chiriquí el barco y se fletan desde el puerto de Barú y de ahí se suple hacia Veragua y hacia toda la cuestión? Son cosas que nosotros tenemos que hacer y es un desarrollo que va a generarse, pero tenemos que pensar en grande. Yo he conversado con gente que sabe de esto y me dicen que los muelles y puertos de Centroamérica están saturados hace rato. Y la prueba fue lo que pasó en Costa Rica el año pasado en Navidad, que no se daban abasto y tenían que traer la mercancía a Balboa y a Colón y llevarla por tierra. Pero ¿por qué pasó esto? Porque no han hecho las modernizaciones en su infraestructura. Pero cuando te pones a dar cuenta cuánto es y si lo pueden hacer, ni Costa Rica hacia arriba tiene la capacidad financiera ahora mismo para hacer esas inversiones. Le va a tomar posiblemente una década hacerlo. Entonces, eso hay que aprovecharlo y hay que trabajar ya. Yo no puedo entender cómo en 1850 se hizo un tren en 4 años de 82 kilómetros y hoy no podemos hacer esa misma vaina más rápido. No, sí se hace. El punto es voluntad, mi querido Guillermo. A ver, yo creo que el desarrollo de Panamá con esta liberación que hemos tenido de la Unión Europea, con este reinicio que podría tener la minería, porque la minería es lo único que nos puede dar a nosotros inmediatamente la empleomanía que nosotros estamos buscando, porque todavía los otros proyectos les falta para arrancar, pero ese desarrollo que nosotros vamos a tener, que se augura que empiece en el año 2026, va a mover a todo Centroamérica. Yo creo que aquí va a generarse muchísimo, una dinámica económica muy, muy, muy grande e importante. Entonces, que imagino que los países europeos empiezan a ver y empiezan a mirar, hombre, lugares donde nosotros podemos invertir y poder sacar rédito. Y yo creo que Panamá está en esa posibilidad. Yo sí creo que tenemos que meterle muy duro a la infraestructura. Yo creo que nosotros tenemos que desarrollar una vía desde Colón hasta Bocas del Toro directa para evitar ese paso por Rambala y todas las cuestiones estas. Y sobre todo, pues, crear esa ribera caribeña turísticamente, que está inexplotada. Liberarla de la actual economía, que no es una economía legal. Todos sabemos eso. Eso hay que liberarlo de esa economía. La única forma es llevar empleo, trabajo, progreso. Es mentira de que eso es la ecología, no sé qué. ¿Qué ecología de dónde? Tú tienes que ver lo que está pasando allá, ¿me entiendes? No, digo,
Es que hoy por hoy se puede hacer las dos cosas. Se puede llevar progreso y se puede respetar el medio ambiente. Gerardo, aquí al frente mío están desbaratando un edificio y hay un árbol gigantesco en medio del edificio. ¿Tú crees que lo han tocado? Toca eliminarlo, no hay duda. ¿Me entiendes? Entonces, digo, los tipos están haciendo todo lo posible por dejar los árboles. Pero si tú tienes que hacer algo, después tú plantas otro. Pero, o sea, lo que te quiero decir es de que en Panamá, el canal de Panamá nos demostró que podemos hacer una gran obra y podemos cuidar el ambiente. Porque Sí, yo creo que el tema del medio ambiente es sumamente importante, pero debemos empezar por lo mínimo. Por ejemplo, una persona que compra una comida en un restaurante de comida rápida, pues que no tire esa basura en la calle. uh-huh. Es así, simplemente con campaña de educación. ¿Cómo es posible que sigan tirando las cosas a los cauces de los ríos, tirando la basura? Hombre, ¿cómo es posible? Usted puede creer que la gente de Azuero estaba literalmente tomando caca en el agua, en el grifo. O sea, no puede ser, y nadie decía nada. La gente estaba metida, embuida en eso. Y tú sabes que allá en el interior ahí siempre ha habido el run run de que la gente quería saber por qué habían tantos casos de cáncer. Y bueno, no sé habrá que hacer un estudio, pero ahí está. O sea, si le tiras pesticidas y todo tipo de contaminación, es que es un milagro que no hayamos tenido una epidemia o algo peor. Es un milagro realmente. Dios los ha protegido, pero pues por años, décadas que eso tenía así. Y nadie había dicho nada. Nadie había dicho nada. La otra cosa es que yo no sé si, bueno, para redondear el tema, mensualmente, los últimos 6 meses, parece que fondos de inversión, bancos de inversión, organismos multilaterales de inversión, están viniendo a Panamá, tocar puertas, preguntar, oye, proyecto Mina, ¿qué pasó con eso? El otro, ¿qué pasó con eso? O sea, fuera de Panamá están muy pendientes, porque ven a Panamá como uno de los pocos que pueden mantener el ritmo de crecimiento en una región que se parece que se va a estancar. Sí, yo insisto nuevamente en los proyectos que tiene Panamá en el próximo periodo, en el próximo quinquenio, el próximo decenio, realmente son halagadores. O sea, yo creo que nosotros vamos a vivir una segunda oleada como lo fue en la ampliación del canal de Panamá y con una inversión mucho más grande, porque estamos hablando de el 500 millones, 600, digamos que 800 millones de dólares, creo que este es la nueva ampliación. Perdón, el ferrocarril. ¿Usted imagina lo que va a generar lo que es el embalse de Río Indio? Lo que va a generar todo lo que tiene que ver con el tema de la mina. O sea, hay mucho dinero que va a mover una economía realmente estancada. Y vamos a superar con creces lo que había en ese movimiento en el momento de la ampliación del canal. Yo creo que va a haber mucho movimiento económico que no se ve, como usted lo dice, ni en Colombia, ni se ve en cualquier parte de Latinoamérica, exceptuando Brasil. Ahora que dices Brasil, vamos a ver cómo terminan esas conversaciones con Chiquita Brand y otros para ver si vuelven. Yo tengo entendido que no va a ser gratis porque ellos están pidiendo un apoyo en cuanto a apoyo no, sino algún tipo de, la palabra es indemnización, pero no es correcto decirlo así. Algún tipo de subsidio o de ayuda. Compensación, compensación, exacto, que más o menos como lo que lo piden las aerolíneas cuando vienen, por el riesgo que se ha convertido en esa inversión. Yo tengo entendido que cada vez que ha habido un tema, que han sido muchos, lo que pasa es que no nos hemos dado cuenta, casi anual, la empresa ha tenido que meterle plata adicional
cada vez que hay un cierre, un paro. Entonces, lo que piden ellos aparentemente es como una especie de seguro por delante, ¿no? Mira, si pasa esto, y aquí está esta plata. Y hay algo... Es que tenemos que, o sea, yo creo que también estos gremios que han estado secuestrando el país por años, porque realmente eso era lo que hacían. Se ponían de acuerdo, o sea, al principio de que un grupo cerraba una calle y listo. No, pero ahora se ponían de acuerdo. Vamos a cerrar aquí, vamos a cerrar allá, vamos a cerrar allá. Y solamente necesitan 12 personas, 10 personas para cerrar. Par de tronco, hacha y listo. Entonces, eso pues definitivamente que esa estrategia ya se reveló y pues se está combatiendo. Yo creo que nosotros no podemos seguir bajo este secuestro que hemos tenido por décadas y yo creo que esos gremios ya saben lo que les pasa, ¿no? Yo creo que debe caerle todo el precio de la ley. Es más, la Asamblea debe legislar profundamente sobre esto. Una persona que tumbe un árbol que está a la orilla de la calle que lo utilice encima de eso, para eso debe aplicarle doble, uno, por tumbar el árbol y dos, por trancar la vía. Pero claro, aquí se debe aplicar la ley de delitos ecológicos, si existe. Pero bueno, no, y lo peor de todo era de que se había convertido en un negocio. Yo vi un documental sobre que fueron allá a Bocas del Toro y el presidente de la Cámara de Comercio decía, no, lo que pasa es que los cierres no eran de las mismas personas. Había unos que eran de la bananera, pero habían otros que eran cierres particulares y cobraban peaje. Y cuando la bananera abrió, ellos dijeron, no, yo no respondo a ellos, así que ya veremos. Entonces se formó la anarquía, pero eso pasa cuando no tienes una economía formal en la cual la gente se sienta cómoda y no abandones el lugar. Yo recuerdo cuando comenzaron las protestas, yo vi el estado de las calles arruinadas, llenas de huecos, y lo puedes ver ahora que hubo los actos vandálicos. O sea, la infraestructura es muy pobre, es muy rural. Es que allí se mueven muchos millones de dólares y no puede ser que nuestros pueblos no se vean beneficiados, Gerardo. Sí, yo creo que son muchas cosas que tenemos que hacerle frente y definitivamente, pues, hombre, tenemos muchos días importantes e interesantes, pero lo más importante hoy es que hemos salido de la lista discriminatoria de la Unión Europea. Yo creo que eso compensa todo lo malo que hemos vivido durante estos últimos días. Hombre, ya era hora de una buena, hombre. Eso nos pone ya finalmente porque sabes que eso nos descompensaba con respecto al resto de los países que compiten con nosotros en América Latina y ahora nos ponen por encima de ellos porque la mayoría ya perdió el grado de inversión completamente. Nosotros nos mantenemos ahí, más o menos. Esto, esto definitivamente que es un alivio, hay que celebrarlo con champán, Guillermo, porque realmente ha sido una lucha desde el gobierno pasado quien se empezó a tener, y luego este gobierno que realmente este gobierno le ha metido mucha fuerza a ese asunto y yo creo que estamos. Ahora tenemos otros países que nos tienen en lista discriminatoria, como por ejemplo Ecuador. ¿Usted sabía que Ecuador nos tiene en lista discriminatoria? Sí. Bueno, pero bueno, hay que sacarle. Toda esa cuestión simplemente era no va a pasar, el respeto que hemos tenido en los últimos años. Yo el viernes tuve una conversación larga con alguien que tiene que ver con el tema y me dijo, sí. Tuvo muy buena la conversación con el presidente Molino y sí, eso va a suceder. O sea, que parece que es un tema inminente. Pero sí hablé con alguien de Ecuador que está en Europa, me estaba contando eso. Yo también me desayuné eso el viernes. Cuando me dijo y que no, los vamos a sacar pronto, pero yo pensé que me estaba hablando de la Unión Europea. No, de Ecuador. ¿Cómo vamos a tener una lista de países de Ecuador? ¿Cómo así? Así es, amigo. Sí, increíble. No, es peor. Si tú eres un funcionario ecuatoriano y vienes a Panamá y abres una cuenta en la caja de ahorros, puedes ser investigado en Ecuador por abrir una cuenta en un paraíso fiscal. ¿Tú sabías eso? Sí, yo creo que es una cuestión que es ilógica, pero está ocurriendo y hay que hacerle frente. Increíble, ¿eh? Como dicen, no hay enemigo pequeño, ni país pequeño, ni gobierno pequeño. Así bueno, que hay que actuar. Pero es que nosotros no podemos seguir poniendo la otra mejilla. Si un país nos hace eso, nosotros tenemos que haber reaccionado inmediatamente. Punto.
Sí, yo creo que son las cuestiones que nosotros tenemos que empezar a ver. Y ahora que salimos de esta lista discriminatoria de la Unión Europea, debemos sentarnos y restablecer todo lo que es nuestra estrategia diplomática internacional. Nosotros no podemos estar siguiendo mandando a cualquier bobalicón a una embajada. Tenemos que tener gente preparada que realmente... Porque eso fue lo que ocurrió. O sea, nosotros Exactamente. simplemente por tener amigos en las embajadas, sencillamente dejamos pasar, escapar la liebre. Familiares, gente que iba a tomar vino y té y cuando se vino la noche no sabían qué hacer y nos pasó lo que nos pasó. Así es. Bueno, Gerardo, te mando un gran abrazo, te agradezco mucho, nos hablamos Dios mediante el próximo miércoles, ¿te parece? El próximo miércoles nos hablamos nuevamente. Hasta luego. Gerardo Berrobaló, periodista, escritor, presidente de destinopanamá.com.pa, con nosotros aquí en la mañana en Compo Radio Anco.